ustedes de la invitación en línea. El doctor Carlos Treviño Palacios, bueno, algunos sabrán, estuvo aquí, fue estudiar aquí en CIO, terminó la carrera de física en la UNAM en 1990, lo desarrolló en el laboratorio de óptica aplicada del CIE, el Centro de Instrumentos de la UNAM, una computadora láser fibra óptica para aplicaciones médicas. Cursó la maestría en óptica en el CIO, en León, Guanajuato, bajo la supervisión del profesor Daniel Malacara en problemas de interferometría de Fourier usando técnicas de procesamiento digital de imágenes. De 1993 a 92 realizó estudios de doctorado en el CREO, en Orlando, Florida, Estados Unidos, bajo la supervisión del profesor Josh Stechman, uno de los líderes mundiales en vías de ondas no lineales. En ese tiempo adquirió experiencia en laboratorios de clase mundial y muy diversas técnicas de medición no lineal usando casi todo tipo de láseres. Desde 1998 se incorporó a INAOE como investigador estableciendo un laboratorio de caracterización no lineal e instrumentación usando láseres. Ha impartido la cátedra de láseres en el INAOE por 17 años, que estábamos comentando hace, y la de biofotónica por 12 años. Ha impartido cursos, pero no dicen cuáles. Actualmente trabaja en el desarrollo de instrumentación médica para el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, financiado por el CONACYT. Su tesis doctoral fue merecedora de una mención honorífica en el premio del Instituto de Investigación en Materiales de la UNAM, certamen nacional de mejor tesis doctoral de 2000. Ha sido distinguido como miembro del SNI, Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2 desde 2017 y el nivel 1 desde 1999. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias desde el 2007. Su producción científica consta de poco más de 100 publicaciones científicas entre artículos, memorias en extenso y capítulos de libros referenciados como factor H2. Ha entrenado a 4 postdoctorados, 2 doctores en ciencias, 4 maestros en ciencias y 2 licenciados en ingeniería, todos relacionados con óptica. Cuenta con una patente registrada que se refiere a un dispositivo aplicable en láseres. Con ustedes, Carlos Treviño. Gracias. Es divertido estar aquí después de, como decía, estuve aquí hace 3 semanas también de mi grado, un poquito más, unos 30 años. Y lo que decía, después del currículum he trabajado de chile, dulce y de manteca, es decir, he hecho cosas de instrumentación, luego láseres, lineales, estaba aquí, procesamiento de imágenes, interferometría, y todo es alrededor de la instrumentación. En un principio, mis compañeros de cubículo, hoy día son investigadores en INAOE, emigran a Dos Casas de Interranza, se fueron a Puebla, porque está más cerca de Ciudad de México, sé que es de UNAM y soy casi en Ciudad de México, antiguo Distrito Federal, y quería hacer aplicaciones médicas de láseres desde muy temprana edad. Y había todas las capacidades de hacerlo aquí, había gente trabajando en láseres, películas delgadas, guías de onda, materiales para infrarrojo. No se dieron las condiciones en aquel entonces, no había esa idea de hacer óptica aplicada a la medicina, cuestiones aplicadas a la medicina. Entonces me fui para estudiar todo lo que sea instrumentación, trabajo en láseres, la idea de 17 años dando la cátedra de láseres. Mi primer curso lo tomé aquí con Vika Boites, y vaya, ya después, ya entendí después de dar como 12 años del curso, ya empecé a entender los láseres. Se requiere hacer ingeniería mecánica, eléctrica, computación, ingeniería óptica y aparte que saber física. Entonces es un área bastante interesante. Y recientemente, antes de empezar con esto, un comercial para los chicos que no conocen, absolutamente nuevo. Vengo del INAOE, Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, donde algunos, Enrique, que estuvo por allá en sus albores, es parte de los centros públicos de investigación. Estamos sectorizados nosotros, estamos en la coordinación 2, aquí está el CIO, aquí está el INAOE, están en diferentes áreas y la idea es que trabajemos juntos. Entonces hay muchas similitudes, lo que hacen en óptica, también se hace parte en el INAOE, parte en el CICESE, y aquí está, lo bajé de CONACYT, las diferentes sedes que tienen los centros todo el país. Pero lo divertido del INAOE, el INAOE fue el primer centro que salió de Ciudad de México en 1942, fundado por Luis Enrique Guerro, que fundó el POLI.
después él era político, no era científico, lo designaron para poner en aquel entonces Observatorio Astrofísico Nacional de Tulancingo, en Puebla, en algún lugar. Ávila Camacho, que era el presidente, era poblano, entonces decía, yo creo que esté ahí. Hay un par de historias, nos hablan de una idea romántica de su sordera y un aparato, otro tiene que ver con, puedo platicar con un detalle, con la interacción nazi en México en la época de la Segunda Guerra Mundial, y el regalo de la cámara Schmidt, que fue el primer instrumento, fue más bien una dádiva para acallar a los científicos mexicanos. Pero bueno. Y en el 71, otro de los grandes pensadores del siglo pasado, Guillermo Haro, cambió el Guantón al INAO, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. En aquel entonces, nunca he sabido por qué no está la mecánica en esto, porque para hacer instrumento, en aquel entonces había instrumentación óptica, para hacer telescopios, se requería, para hacer astrofísica se requería hacer instrumentos. Estaba la óptica electrónica, cómputo no existía, no existían siquiera computadoras, y la mecánica está. Los restos de Guillermo Haro se encuentran no en el Politécnico, se encuentran en las instalaciones de INAO, junto con las de Paris Pichmis, una de las maestras de los astrónomos nacionales, y la mitad de las cenizas de Guillermo Haro, la mitad está en la rotonda de los personajes ilustres. Ella fue en vida esposa de Elena Poniatowska, que Elena Poniatowska hizo las cosas para que se movieran a la rotonda de los hombres ilustres, se separaron. Y con eso de que no se puede descansar en la vida después de la vida si el cuerpo no está completo, capaz se hizo para que se jodiera incluso después de muerte. Es una relación bastante curiosa entre ellos. Bueno, aquí está la placa original, en la cual si ven, aquí está el CIME, del Politécnico. Así estuvo durante varios años, fue apropiado por decreto presidencial en el 71, modificado en el 2000 y vuelto a modificar por diferentes razones en el 2006. Aquí está el artículo 1, pero esencialmente se hacen tres cosas, que eso se combina con todos los centros públicos de investigación: realizar investigación básica y aplicada, formar recursos humanos y coadyuvar a la solución de problemas del país. Esa fue la idea de Haro, y creo que todos los centros de investigación que hacemos van en esa dirección. Las áreas que se trabajan, originalmente era astrofísica, óptica y electrónica, después surgió ciencias computacionales, aeroespaciales como producto de crear una iniciativa de la ONU para formar gente de industria aeroespacial, y recientemente tenemos el programa de ciencia y tecnología biomédica, que muchos de nosotros hacemos cuestiones principalmente médico, y otros que trabajan más con biólogos. Entonces son las 5 áreas que actualmente desarrollan, solamente estamos agrupados en 4 coordinaciones, estas 2 son claustros independientes, horizontales entre las diferentes áreas. Hasta el año pasado, o el día de hoy, es el informe de actividades del director del INAO, que es el aniversario, pero vaya, al año pasado hemos sido 44 investigadores, 12 de ellos cátedras CONACYT, de los 122 miembros en el SNI, de los cuales más de la mitad, o casi la mitad, son los niveles 2 o 3, 240 artículos, 256 en ese congreso, y lo divertido son 167 proyectos científicos y tecnológicos. Se ve grande, hay 11 programas de posgrado, 6 de maestría, 4 de doctorado y una maestría profesionalizante. Maestría son astrofísica, óptica electrónica, ciencias computacionales. Hace 4 años, 5 años se formó, 4 años, ya salió el primer egresado, tecnología de espacio, y este año comenzamos con la maestría en ciencia y tecnología biomédica, en la cual es entrenar a la gente a hacer las cosas que ha aprendido a hacer a la fea, a la mala, de tratar de tocar puertas con médicos, que tardamos muchos años. Los doctorados son los normales, los clásicos, la física electrónica, ciencias computacionales de hace 10 años, y esta es muy curiosa porque es para profes de bachillerato, de básico, secundaria, principalmente, y también primaria. Hace años se dio cuenta que los maestros que daban matemáticas no sabían matemáticas, no sabían álgebra, no sabían sumar, hasta multiplicar, dividir, era patético, pero así pasaba. Se empezó a dar capacitación con los alumnos y investigadores de INAO, y después los mejores empezaron a dar clase de ellos mismos, luego un diplomado, una especialidad, un diplomado, y ya es una maestría profesionalizante. Estos nada más van los sábados a tomar clase. Se graduaron 32 graduados en ciencias, 44 de maestría, que son los números en todos esos programas. Vinculación, tenemos un par de
programas, Demo Speech, que tiene que ver con la parte de bio, reconocimiento del habla, otro no tanto, que es base de datos para hospitales. En 2016 se otorgaron 2 solicitudes, 4 patentes y convenios de transferencia tecnológica. Este año ya se multiplicó porque el ímpetu de las patentes comenzó hace apenas 5 años en todos los centros públicos de investigación. Entonces aquí el CIO debe tener algunas este año. Y las sedes, nada más para terminar, la sede central está en Tonancintla, el lugar mágico. Están las 2 telescopios, el clásico de Cananea, que se fue formado en los 70s, en Sierra Negra, el telescopio milimétrico. Recientemente el de Monterrey, donde el CIO también participa en el consorcio de óptica junto con el CICESE, macrocentro que lleva el CIO de automotriz. En Mérida, a solicitud del gobierno del estado para seguridad informática, principalmente electrónicas y profesionales, y las caras acaba de abrir uno, pero de qué se trata porque apenas acaba de ser inaugurado. Y los laboratorios nacionales, los dos, el Laboratorio Nacional de Gran Telescopio Milimétrico, el Laboratorio Nacional de Hawking, son los 2 telescopios milimétricos de altas energías, el Laboratorio Nacional de MEMS, que es un laboratorio nacional antes del auge de los laboratorios nacionales y de la electrónica, participa junto con principalmente están las instalaciones de la UAP, junto con el INAO y la UDLA, el Supercómputo del Sureste, que tiene 70 terabits de teraflops de cálculo. Tenía 42, se acaba de comprar máquinas en clusters, y junto con CIO se participa en el Laboratorio Nacional de Televisión. La sede principal es aquí, la subsede es en Tonancintla. Ahora sí regreso a la charla, después de haber presentado lo que era el INAO. Las diapositivas están en inglés, simplemente por comodidad. Les voy a hablar un poquito acerca de qué es esto de la espectroscopía funcional y de dónde surge. La señal óptica rápida, que es una incógnita detrás de esto, lo que estamos haciendo en INAO, una propuesta reciente y el trabajo, bueno, desde hace poco más de 10 años comencé a trabajar con la gente en neurología, trabajando con terahertz, desde el zona familiar, porque aquí está Enrique Castro, trabajando en terahertz. Aquí empecé un poquito antes de que llegara. Y es difícil de ver, pero es la misma tecnología que se utiliza en el GTM, el telescopio milimétrico, que es un poco complejo porque no hay fuentes, no hay detectores y nadie sabe qué pasa, la física no está escrita. Realmente estamos haciendo cuenta, vemos 6 personas en México que trabajamos en eso, no 6 grupos, no 6 personas en 5 centros. Entonces es un campo relativamente nuevo y de manera alterna Enrique Zúcar, que fue el Premio Nacional de Tecnología, de Ciencia y Tecnología en el campo de tecnología, por este trabajo de bajo costo para representantes de extremidades superiores, después de una enfermedad de MRC, una persona que queda paralítica, se muere parte del cerebro, simplemente es un infarto, una embolia o lo que sea, y después de un rato vuelven a caminar porque otra parte del cerebro toma esta parte. Ambas produjeron estudiantes, patentes y artículos. Aquí está. Entonces inventaron este aparato que con un par de webcams en su casa se rehabilita como Dios le da a entender, poco a poquito, y después va por rehabilitación asistida a los hospitales, no nada más esperar a los hospitales. Esto generó un par de... Ya no son solicitudes, estas ya son... La americana ya está otorgada en esta, la europea está otorgada en esta, y bueno, las mexicanas. Y la pregunta que quedaba era, ¿qué es lo que pasa en el cerebro? ¿Cómo cambia la plasticidad del cerebro para hacerlo? Hubo la llegada de un español, Felipe Orihuela, que voy a mencionar en un par de ocasiones aquí, que trabajó en Europa, tanto en España, Francia como en Inglaterra, principalmente en Inglaterra, esta técnica de espectroscopía infrarrojo-funcional que tiene que ver mucho con la óptica. Entonces, primero voy a hablar de esto de espectroscopía infrarrojo-funcional y luego voy a mencionar la señal óptica rápida. FNIRS mide señales lentas y la señal óptica rápida, post y la señal rápida, pero vamos a ver FNIRS. Hay muchas maneras de ver el cerebro. Ya están la electroencefalografía o magnetoencefalografía, son las técnicas más comunes para hacer esto. La resonancia magnética funcional para cuestiones el rey de la montaña en cuanto a resolución. Cada vez hay resonadores de mayor potencia, que significa mayor resolución. Un 3 Tesla les da 1 milímetro, un 3 Tesla les da medio milímetro, un 7 Tesla les da 1/3 de milímetro en cuanto a la resolución que se tiene.
que curiosamente lo que se hace aquí en óptica, todo el mundo ha sufrido los cursos de interferometría, hacer el desdoblamiento de fase. Aquí, en este lugar, en resonancia magnética, se hace esas operaciones por decenas de millones todos los días. El desdoblamiento de fase es todavía un problema, posiblemente el único problema abierto que hay en interferometría. Que no hay una solución. ¿Y de dónde viene esto, la parte de Watt? Lo que se hace es medir los cambios en el flujo sanguíneo. Ambos parámetros están integrados debido al flujo. En resonancia magnética es genial porque la deoxinoglobina es paramagnética y la oxinoglobina, es decir, la sangre oxigenada, es la sangre no oxigenada, es diamagnética. Entonces, en un resonador magnético es trivial separar una de la otra. Y esto lo que hace es Mode Oxygen Level Dependent o Watt contraste. Lo que se hace es meter a la gente, hacer que piense, no que se mueva. Porque cuando pensamos que nos movemos, se activa una parte del cerebro, cuando nos movemos, se activa otra. Entonces, nada más se puede ver lo que pensamos que nos movemos. Y memoria y demás, eso es lo que se puede saber. Esto es casi a nivel de Wikipedia. Lo que pasa es una serie de eventos. Después de que se dispara, 1 o 2 segundos después toma un efecto o hay una liberación de incremento del flujo sanguíneo debido a la ansiedad de glucosa, que normalmente sube, baja, hay un sobredisparo en el cual disminuye la cantidad de sangre oxigenada y así se la lleva. Formalmente, aquí está el proceso. El proceso es que primero se libera, cuando se activa la neurona, se libera el glutamato, los astrocitos, que son las células que están pegadas a las neuronas, que eso liberan, cambia la concentración de calcio, que a su vez genera óxido nítrico. Todo esto no tanto lo menciono para la parte de señalética rápida, y este óxido nítrico es un vasodilatador, entonces lo que hace cada vez que pensamos, se activa y se abren las neuronas ligeramente y eso tarda 2 o 3 segundos. Entonces estas señales son señales muy lentas que miden, a diferencia de estas que lo que mide es el disparo de las neuronas, y cuando pensamos no todas las neuronas disparan, hay ocasiones que se llega la señal, si está por debajo del umbral de activación, nada más se queda latente la información, es la memoria, y los movimientos es cuando se pasa un umbral, que son 60 milivolts, y se dispara la neurona, que es lo que mide acá arriba. Pues ninguna de las dos puede ver, esta lo ve la señal a posteriori, esta lo que ve es las señales que están por ahí. Recientemente la tomografía por emisión de positrones, que también lo que hace es medir un radionuclídeo que está emitiendo positrones, y el SPECT, que también son fotones de alta energía, está dando vueltas por el flujo sanguíneo y lo que mide. Entonces podemos tener todas aquí el PET, la resonancia magnética Watt, que mide señales hemodinámicas, la electroencefalografía y esta magnetoencefalografía, con los cambios muy pequeños de corriente generan cambios de picoteslas en el campo magnético, que son muy difíciles de medir porque las fluctuaciones del campo magnético de la Tierra son muy nanoclésicas. Entonces hay que aislar mucho esto. Y recientemente, me refiero a hace tal vez 15 años, surgió esta capacidad de medir por luz la actividad cerebral. Ya hay muchos avances, ahorita más adelante voy a platicar de esos avances. En cuanto a resolución espacial, obviamente la resonancia magnética tiene la mejor resolución espacial. Y el PET no se queda muy atrás, aquí está NIRS y está fotografía y magnetoscopografía. En cuanto a velocidad, esta es la más rápida de todas porque mide señales eléctricas, igual que MEC. Esta está a la mitad y estos son muy lentos. Y en cuanto a la sensibilidad, alguien le han hecho un estudio de resonancia magnética. Ahí atrás hay uno que sí, bueno, es completamente horrible que meten una cosa de esa porque está cerrado, es un círculo como de 70 centímetros, 1,20 m, es claustrofóbico, el sonido es impresionante cuando realizan los magnetos. Es muy desagradable estar ahí, pero entonces es horrible. El PET es todavía peor porque aparte de hacer eso hay que inyectar unos radionuclídeos, son flúor y oxígeno y cosas por el estilo para hacer los estudios, y el anillo de PET es todavía más, bueno, los combinan con CT, con tomografía computarizada. Y las ventajas, al menos en papel, dice que tiene buena resolución espacial, se puede usar en pacientes no aptos como niños, se puede utilizar en diferentes unidades, está bajo costo y es portable, no es gratis. El problema es la interpretación de las señales, porque, vamos a ver, bueno, aquí está, no voy a entrar tanto en los detalles de que existen 3 modalidades básicas: dominio de tiempo, dominio de frecuencia y onda continua.
Lo que sí hay, los sistemas comerciales, esto es del 2012 más o menos. Estos de acá arriba son fotómetros, estos son optímetros y estos son sistemas de imagen. Ahorita veo por qué los oxímetros funcionan ahí. Son los sistemas comerciales. El más avanzado es el ETG 7000, lo desarrolla Hitachi en Japón. Lo más curioso es que no lo pueden sacar de Japón. Si lo compran, pero no lo pueden sacar, es ilegal sacar ese aparato de Japón. Bueno, ¿por qué no es el que tenemos en el INAO? Y la hipótesis, nada para entenderlo. Cuando la neurona se activa, requiere energía, esta requiere que se alimenten las neuronas, que implica un mayor consumo de oxígeno, y podemos medir la diferencia entre hemoglobina y oximoglobina. La respuesta es sí. Si vemos, esta es la curva de absorción de estas dos componentes, está la línea azul de la sangre, la línea roja de la sangre oxigenada, y si estamos aparte de este punto que está a 793 nanómetros, tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Es más complicado porque la hemoglobina, hay 4 tipos de hemoglobina, pero las variaciones en todas las demás es muy pequeña, para todas las componentes. Están por ahí, es la ventana biofotónica, donde las componentes orgánicas absorben muy poco, el agua empieza a subir, realmente se nota después de una micra. Entonces, de 650 nanómetros a una micra es donde trabajan casi todas estas cosas. Y bueno, lo que decía, está la ley de Beer-Lambert, que es la ven por todos lados. Ahí la diferencia es este chuche de aquí, que es lo que se mide aquí, lo que está aquí graficado es este coeficiente de excesión molar. Lo que nos interesa medir es la concentración. Si tenemos un sistema de dos ecuaciones y tres incógnitos. Las dos ecuaciones son la concentración de la sangre oxigenada y la longitud. Esa no la podemos conocer, pero lo que sí podemos hacer es dividirlo, la longitud se queda, nos queda la saturación de oxígeno. Entonces, simplemente muy a lo físico, muy a lo ingeniería, se puede hacer esto y no hay problema, eso se hace de manera normal. Lo que nosotros tenemos, por ejemplo, una fuente a una longitud de onda 1, que esta es a 680 nanómetros, la longitud de onda 2, que es a 980, esta pulsada cada décimo de segundo. Esas son las ecuaciones, y a partir de resolver esas ecuaciones, donde estas cosas están tabuladas, y esa es la intensidad relativa que tenemos, sabe la saturación de oxígeno. Y aquí está una gráfica del aparato en la cual se alcanza a ver las pulsaciones, el ritmo cardíaco, son como 3 segundos, y si hacemos cálculos se pueden hacer diferentes cosas. Así es como funcionan todos los oxímetros, le llaman oxímetro de pulso oxímetro, se mide oximetría y pulso. La traducción ha sido mala, ese es como lo compran en Samos o en diferentes lugares. Llegan y compran su chunche, los médicos lo utilizan todo el tiempo para medirlo, ya no utilizan el estetoscopio con el reloj para ver el ritmo cardíaco, sino ya no le ponen chunches en el dedo y se acabó. Y son relativamente baratos. Entonces lo que hace comercialmente existe a 632 y 840 y se mide en cualquier lugar que tenga, puede ser en el dedo del pie, en la oreja, en el tobillo, en diferentes lugares. Una cosa curiosa es que este es visible, no está ya en la parte de absorción alta, pero originalmente que utilizaban dos infrarrojos, los médicos decían esto no funciona, no lo ven. Pues claro, lo cambiaron a rojo para que los médicos vieran que está funcionando. No fue aceptado originalmente por esa razón. La opción, aquí ya está. Y bueno, el arreglo de oxímetros, si trabaja no en transmisión como, déjame ver si aquí está, en el dedo en el cual atraviesa todo, solamente se mide saturación de oxígeno, no ventilación. Si no sabemos qué tanto bien estamos respirando, sino simplemente cómo se refleja en la sangre. Y si lo ponemos en la cabeza, lo que tenemos es un arreglo de oxímetros que está excelente porque la luz que sale aquí, esta banana que digo, este plátano que parece de aquí, la luz realmente no sale de aquí y llega acá, sino va en todas direcciones y parte de esta es detectada adentro. Aquí es donde llega la complejidad. Es un problema de esparcimiento muy severo porque tiene que pasar el cuero cabelludo, el cabello primero hay que quitarlo, gente como yo comprenderé, no hay tanto problema, no me da mucho, pero gente con cabello hay que quitarlo para poner el octodo. El octodo es equivalente al electrodo, pero óptico, es un término que se utiliza, tiene que pasar por el cuero cabelludo, por el cráneo, las meninges y luego pasar por el cerebro y va de regreso. Es un problema de esparcimiento muy grande, pero hay manera de resolverlo.
Incluso hay un sistema que se lo estamos tratando de desarrollar con la gente de CIDESI, en el cual una fuente, un detector, y si alguien se golpea la cabeza puede ver si hay mayor concentración de sangre y ver si hay un derrame cerebral, que normalmente no se ve. Si te cortas se ve que sale sangre, pero si te golpeas en la cabeza no sabes si hay un derrame. Entonces ya empiezan a vender estos aparatos, ya sea interfaceados con teléfonos inteligentes o directamente aquí arriba. Y antes de decir lo que nos estamos haciendo, esta señal óptica rápida, que fue realmente la razón por la que entré en esto, lo otro está ya muy desarrollado en la parte instrumental, en la parte de cálculo. A finales de los 50, de los 40, principios de los 50, el señor Kim encontró que si ponía un sistema transmisor y activaba una neurona de cangrejo, cambiaba sus propiedades ópticas, simplemente la transmisión. En esto, no voy a pasar dos, aquí está. Es un sistema formador de imágenes, el cual la neurona se pone allá adentro y la activan y ven que cambia las propiedades. No se sabe si es desplazamiento, divergencia, transparencia, no se sabe exactamente qué es. Hay estudios, este es un trabajo del 91, con unos estudiantes que es Springfield, que sigue trabajando. La línea bonita es la señal eléctrica, que se la puede medir con sistemas de electrofisiología, y la línea toda marcada negra más gruesa es la señal óptica. Entonces la señal óptica, la transmisión de las neuronas sigue exactamente la función eléctrica. Esa fue una observación curiosa. Recientemente, eso ya es en una babosa de mar, se puede ver, esa es la señal eléctrica y esa es la señal que se mide de transmisión óptica. O sea, ya hay algo. El chiste es poder medir eso. Es una señal que precede la activación neuronal, entonces si podemos pegarle a esto, es más rápido que la electroencefalografía. ¿Por qué? Porque estamos viendo la señal cuando entra a la neurona. Es lo que hace la magnetoencefalografía, que lo que hace es ver la corriente eléctrica que pasa a través del axón y generar un mini campo magnético que se puede medir. Bueno, esto sería lo mismo, pero de manera óptica. ¿De dónde viene? Todavía no se sabe. Hay mucho debate al respecto de dónde viene. Por ejemplo, este EROS es Event Related Optical Signal, y es potenciales evocados y potenciales ópticos evocados. Esencialmente una serie de luces que se prenden y se apagan. La línea roja es la línea, ¿cuál es? Óptica, y la línea gris es la electroencefalográfica. Hay una correlación, pero no es exactamente una con la otra. Eso ya es medido in vivo. No neurona por neurona, sino bien en pacientes vivos poniendo un electrodo y un octógono en la frente de una persona. El problema es la razón señal ruido es ridículamente alta y no se puede hacer. ¿Qué es lo que estamos haciendo en el INAOE? Para medir la señal, lo que hacemos es una técnica de medición más o menos común, que es una serie de fuentes, una serie de detectores con detección local. Esos son los sistemas más comunes que se pueden utilizar para esto de la razón señal a ruido. Y tenemos dos programas. Uno es el de la señal óptica rápida, la espectroscopía infrarrojo-funcional, en la cual tenemos un octógono. Estas son las primeras versiones del octógono. Esta es una versión más moderna, les muestro, de juguetito, en el cual tenemos el arreglo. Trabaja en 4 canales. Aquí está la araña que trabajaba en el laboratorio y poco a poquito se ha ido mejorando y ya está en posibilidad de subirlo. El problema principal es el problema inverso. El problema directo, en el cual pasa la luz y ves la salida, no hay ningún problema, pero como su problema es dispersivo, es un problema inverso mal planteado. Entonces, si mides y tratar de regresarte, es un problema cuando tienes cuero cabelludo, el cráneo, el fluido cerebrovascular, materia gris y materia blanca. Al final nos alcanzamos a medir la materia gris, que es donde están las neuronas, la materia blanca es donde están los axones. Hemos tenido algo de éxito. Aquí nada más lo muestro, esto lo hacen las contrapartes, los computólogos. El chiste es hacer las conexiones y ver cómo está el algoritmo que desarrollan con diferencia. Para eso fue un estudiante doctoral, y del otro lado son 3 estudiantes doctorales y 2 postdocs. Es un problema matemáticamente muy complejo lo que está por ahí. Y bueno, publicado esta cosa en la cual lo que hacen, lo que le llaman un nudo de
cirujano, porque los cirujanos cuando operan a la gente, con el dedo, cuando está un novato se activa todo el cerebro, las conexiones neuronales están geniales porque está uno aprendiendo y trata de ver cómo están las cosas. Un experto que está muy localizado ya lo sabe hacer. Entonces, la conectividad de un experto es relativamente sencilla y es una gente que más o menos sabe, pero no es un cirujano experto. Es una manera de comprobar que realmente está viendo. Pero numéricamente, como les digo, es un problema muy complejo. Es probablemente la parte más compleja de este problema. Y bueno, lo que hicimos fue a rata, lo que fue a Data Análisis en versión 3D. Aquí estaba el diseño original. Lo nuevo de esto es el octodo, que no está en contacto, sino está afuera. Casi toda la gente que hacía esto no era óptico, entonces lo medía directamente sobre el cuero cabelludo. No importa si lo mides ahí, lo mides de manera remota, simplemente hacer el relevo. Y bueno, aquí está el chunche en versión 3D, que ahí me puse a jugar con la compañía que se llama Makermex, que está aquí en León. La de conocer, lo vi en un congreso de física médica y empecé con esas cosas. Pero bueno. Y en la señal óptica rápida es todavía un poquito más complicado. La aproximación que queremos hacer es hacer láseres. Vamos a hacer láseres para medirlo. Hacer autocorrelación de láseres a través de la plaza de Pro. Los que no lo han visto, esto es esencialmente un espectrograma, el cual se ve tiempo contra frecuencia, que es esencialmente un pentagrama. Es la transformada de Wigner de la señal, quien hace esto es Richard Vini, el apellido se parece mucho, pero está más rojo que yo incluso, un bigotote y un sombrero siempre muy elocuente, y la idea es utilizar este peine de señales, ver cómo entra, correlacionarlo con la señal que está afuera y tratar de inferir lo que está adentro. No entro con la señal, lo que hago es un láser de fibra a través de un par de procesos lineales hasta tratar de sacar dos longitudes de onda para hacer el estudio un poquito más completo. Y el problema lo queremos estudiar en un modelo de neurona y un modelo de rata. Para el modelo de neurona hemos colaborado con la gente del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Allá ya tienen un microscopio confocal hecho completamente, y la idea es este microscopio confocal. Aquí está una neurona de Rechius que tiene como 60 micras, ya está funcionando modalidad de campo claro, campo oscuro, multifotón. Y está trabajando aquí, segundo armónico, y lo que estudia principalmente son sanguijuelas, las neuronas de Rechius de sanguijuelas, que tienen las neuronas de sanguijuelas son exactamente igual a las que tenemos nosotros. No es que todos los humanos sean sanguijuelas, o algunos de ellos sean, sino que hay una correlación. Y la idea es convertirlo en un microscopio de super resolución. Para esto, Villiers, que fue una egresada del INAOE, o Víctor Arneson, que es un mago en generar campos estructurados, es hacer este. Y la serotonina es genial porque absorbe, dependiendo del modelo, 5 o 7 fotones y florece en el mismo color que el camino. El camino es un titanio zafiro con esteroides, es decir, los que han trabajado con los titanes zafiros de aquí hay que meter las manos. Además, aquí lo único que hacen es apretar botoncitos y funciona de maravilla, y creo que da 4 watts pico en ese sistema. Igual vale 4 millones de pesos el juguetito. Bueno, lo que se hizo antes de hacer la electroestimulación, se puso la neurona exactamente igual que como se puso. Además, se le puso un baño de potasio, no se hizo electrofisiología, no se le dieron toques a la neurona, sino se activó la membrana celular con un baño de potasio. Un par de segundos, aquí pusieron la gota, un par de milisegundos después, que es el tiempo de migración, vimos un pequeño cambio reproducible, desde varias veces se mostró esto, que significa eso solamente son 1 o 2 milisegundos. La señal que estaba en una gráfica más atrás era varias decenas de milisegundos. Entonces, lo que estamos viendo es que la señal óptica rápida, que estamos viendo este mismo experimento, lo que podemos ver aquí probablemente sea nada más la depolarización de la membrana, pero esta señal óptica rápida puede ser multifuncional. Y está genial esto porque estamos trabajando con los fisiólogos, ellos saben cómo trabajar a las neuronas, y la idea es dar las herramientas para que se pueda hacer. Aparte, tener microscopio de super resolución. Dentro de las 3 técnicas que se dieron, la de Esther es la más bonita para eso. Y el modelo de rata no tengo algunos resultados todavía porque están todavía confusos, pero la idea es ponerle un octodo, una mascarita también con impresión 3D a una rata,
ha costado trabajo porque las ratas no les gusta tener nada encima, entonces les muerden. Y curioso, tengo ya el protocolo en el hospital de neurología para humanos. Ya podemos hacer estudios en humanos, pero no nos han utilizado las ratas. Es ridículo, pero el comité científico de allá y de bioética no permiten hacer esas cosas. Es igual hacer correlación con el sistema de láser y conectar, bueno, es poner todo con una conexión SMA adentro, adelante, y tratar de hacer una correlación. Y en la electroencefalografía lo que hacen es conectarles un tornillo en la cabeza, la tierra en la cola. Y lo que hacen en este laboratorio es estudiar epilepsia. La mejor manera de estudiar epilepsia es generando epilepsia y ver cómo dan ataques epilépticos a las ratas. Es impresionante. Les dan unas gotitas para generárselo y luego por señal óptica. Y después de que les sugerí una cosa, porque me presta una gotita esa que es un color, el sabor, no es tóxica, lo pones en el café de alguien y de repente en una reunión empiezan a parpadear las lámparas a la frecuencia. Está, y cada vez que llego como pues con un frasquito, no sé, y hay un par de cosas que sí puedo grabar. Y bueno, el sistema es un IBNeuro en el cual genera epilepsia, entonces la idea es estudiar todavía, estamos en el proceso de encontrar resultados aquí. Y ya que tenía el oxímetro, ese es un proyecto aparte de lo que está, ya como instrumentista, no hago la presentación y demás, que sigo trazado por la presentación. Empezamos a trabajar con diabetes. La diabetes sabemos que es un problema muy grande, no sabía qué tanto hasta que me metí con los números. De los 132 millones o 130 y tantos millones de personas, alrededor del 10% son diabéticos. De este 10%, la mitad más o menos van a generar retinopatía diabética, que es una degeneración de la retina, y la mitad de estos se van a quedar ciegos por retinopatía diabética. Estamos hablando de 3-4 millones de mexicanos. Es un problema complejo porque nada más hay como 6-7 mil oftalmólogos en el país. Pues hacer los estudios cuesta trabajo. Si se detecta la persona que tiene retinopatía diabética degenerante, se va a quedar ciega. Eso no hay vuelta de hoja. Pero lo que pueden hacer es retrasar el tiempo para que se queden ciegos. Ya cuando lo van con el médico es porque ya lo ven bien, ya tienen la mancha al centro y cosas por el estilo. Entonces, de que le queden 6 meses de vista, lo pueden extender a 2 años. Si se puede hacer de una manera temprana, lo pueden hacer 2 años, se pueden ir a varias decenas de años. No se mueren de otra cosa que antes de quedarse ciegos. Lo veo, pero es la idea detrás de esto. Y trabajando con la gente de Conde de Valenciana, en Ciudad de México, es un tamizaje, hacer un chequeo de la oximetría del cono de ojo, ver si vale la pena. Si no tiene problema, vayas a su casa. Si tiene problema, así vayas a ver al especialista, que es complementario medianamente al esfuerzo que tienen en la cámara de cono de ojo aquí en el siglo. Se podría complementar los dos. He platicado con los jerarcas locales, pero quieren irse cada quien por su lado, me da igual. Pero con este se podría hacer un prefiltrado y no hacer el estudio a los 132 millones o la gente que sea diabética, sino simplemente hacer una cosa. De 100 personas, 40 van a ser diabéticas, de esos 20 van a tener retinopatía diabética y 10 van a tener problemas de ceguera más o menos. En lugar de hacer el estudio a los 100, con este prefiltrado, nada más haces el estudio a los 40. Es una manera de hacerlo, pero bueno, eso ya veremos qué pasa. Y los que no los están por acá, entonces puedo decirlo sin problema, porque ya se los he dicho. Entonces, bueno, aquí repito otra vez lo que es esto de oximetría. Entonces, usan las mismas técnicas en lugar de transmisión, se hace en reflexión. Estas partes ya son conocidas. Exactamente el mismo problema, la misma manera de medirlo, pero ahora en lugar de trabajar en transmisión, vamos a hacerlo en reflexión usando divisores de haz, de tal manera que, usando divisores de haz, que la fuente, el detector, que es este, y las dos fuentes de luz, estén todos en el mismo lugar. Y aquí está el ojo, se refleja. Hay un pequeño problema porque aquí la transmisión no es al 100%, sino parte se queda en las diferentes componentes del ojo, no toda la luz va a ser reflejada por la retina. Este es la araña original. ¿Y cómo se ve la retinopatía diabética? Por ejemplo, aquí, esto de acá, es retinopatía diabética. Eso lo ven los oftalmólogos, ellos saben identificar esto. Para mí se ve una mancha oscura nada más. Me diría, pues esta mancha también podría ser algo, pero no.
Aquí hay un problema que esto, se ve esta mancha de acá, esto lo tomaron unos que tienen en el hospital, resulta que es un edema macular. Yo no sé diferenciarlo, los oftalmólogos se saben diferenciar uno al otro. Y la respuesta es diferente y el problema no hay de atacarlo es diferente. Lo que hicimos fue llevar un aparato y encontramos en los casos que ellos nos reportaron que había retinopatía diabética DR, la diferencia entre medir la oxigenación de fondo de ojo con el aparato con divisores de que está de manera portátil. Cuando lo medimos nosotros, hay una diferencia entre ojo derecho y ojo izquierdo, mucho más grande que en ojos sanos. En este caso, un ojo tenía glaucoma, el otro tenía una oclusión macular. Esos somos nosotros, que la medición fue casi la misma, y alguien con glaucoma. Entonces, vimos si hay diferencia entre medir entre ojo derecho contra ojo izquierdo. De aquí lo que hicimos, bueno, vamos a medir centro contra orilla, arriba, abajo, derecha, izquierda. Hicimos un sistema para medir centro contra orilla, que eso lo manejaron un médico, y aquí están todos los datos que dieron, donde está, este H es HAN, DR es retinopatía diabética, RDF es otra condición, tengo ahí la lista, creo que está en la borré. Medimos al 100% y esta es la oxigenación, perdón, la cantidad de las cifras significativas no significa nada, todavía las barras de error incluso son más grandes, simplemente fue como se pasó de la base de datos a la diapositiva. Pero lo que sí, si medimos de manera más o menos normalizada el centro de la medición, lo que es la parte macular contra la otra, hay una división en la cual podemos, ojo derecho contra ojo izquierdo, aquí hay más diferencia sana, digamos, aquí hay sano contra el ingreso, que es una condición, sano contra desprendimiento de retina, que es DR, RDF es desprendimiento de retina con un líquido para rellenarlo. De aquí para abajo hay más fácil medirlo que de acá arriba, que son más sanos. Medirlo, muestro los datos para decir, hay algo ahí, es lo que estamos trabajando, que es un sistema óptico y diferentes sistemas están viendo ahorita. El aparato está en el hospital, en el Hospital de Valencia, en Ciudad de México, para medirlo. Bueno, acá vemos que hay algo en diferentes condiciones y necesitamos ver ojo contra ojo si se puede hacer la medida y ver su portabilidad. Y antes de concluir, lo que hemos hecho, por ejemplo, en Photonics and Brain Mapping, es la CBMT, Society for Brain Mapping and Therapeutics, que es un grupo muy fuerte a nivel mundial, que están trabajando en una cosa que llaman el G20, el N20, igual como el G20 está el Neurology 20, tratar de juntar los países al G20 para hacer el problema de imágenes cerebrales. Aquí está un trabajo bien bonito de todo el proceso de revisión, de todo el proceso matemático, que más o menos entendía, menos contribuye la parte de cómo se mide, un trabajo en ciencia y desarrollo este año, y lo principal es este proyecto. Tuvimos hace un par de semanas el congreso en el INAOE, en el cual, por ejemplo, el número de personas trabajando en esto, aquí está el número de publicación, que empezó todo esto en el 93, es decir, hace muy poco tiempo relativamente. El número de publicaciones hasta el 2013, ya en el número 200, ya está la revista Photonics del SPY, en la cual originalmente se hacía onda continua, luego se hizo dominio de tiempo, dominio de frecuencia, y están usadas. Las áreas de oportunidad pueden ser mediciones en lugares con bajos recursos, todavía instrumentalmente, problemas sociológicos, neurofisiológicos, ciencia básica, educacional. El área pediátrica es muy relevante, relevante en el sentido de que no hay muchas maneras de ver los cerebros de los niños. Les pueden meter un resonador, pero no se pueden mover, entonces a los niños cuando los meten en un resonador tienen que sedarlos o anestesiarlos. Un par de cachetadas no funciona. Pero el Federico Gómez, para eso voy a estar allá, tratar de usar el oxímetro, que tiene que ser, los oxímetros tienen que estar allá adentro, que son ridículamente caros, tienen que ser materiales diamagnéticos, titanio, pues por el estilo, y se echan a perder, y tiene que haber un neurólogo, un anestesiólogo ahí, viendo que el niño esté bien. Si el niño empieza a tener problemas, apaga el estudio y se sale. Se puede quedar quieto, no hay problema, pero eso nada más pasa martes y jueves, lunes, miércoles y viernes se dan a los niños. Entonces es un problema hacer mediciones fuertes. En esto de que mencioné Global News, presentaron grupos, la gente de Harvard, un par de grupos en Inglaterra,
en el cual se van al África subsahara a hacer los estudios y tratar de ver las condiciones de crecimiento de los niños, que son deplorables, hay las imágenes son deprimentes, pero ver cómo están mejorando en Bangladesh, en la India. Son sistemas relativamente económicos y portables y resistentes para viajar de un lado al otro en cajitas, para hacer estudios de manera masiva. Es una manera muy fácil porque no es fácil llevar un personal montado en estos lugares. Como decía, estudios en pediátricos geniales, wearables, y actualmente ya hay teléfonos que miden la oxigenación cuando vamos corriendo, los teléfonos de Apple, de Google y demás ya miden ese tipo de cosas. Bueno, lo mismo hacerlo en el cerebro, aplicaciones neurocientíficas y neurociencias, perdón, y aplicaciones clínicas en foro. Es un campo que está surgiendo. Desafortunadamente nada más hay 2 personas trabajando en esto, que son Felipe Orihuela, el español que menciono yo. Entonces, algunos de aquí es algo relativamente sencillo, es nada más que interaccionar con médicos y valdría la pena trabajar en este campo. Bueno, FNIRS es una técnica relativamente nueva para ver actividades corticales, provee la misma información que la resonancia magnética Bohr. Se puede implementar tanto para investigación como para tratamiento. Y bueno, está la parte de la señal óptica rápida, que eso todavía es una incógnita, que hay mucho por ahí. Antes de terminar y hacer el comentario final, bueno, en la parte de FNIRS estamos todos, estoy para que vaya al principio, 2 computólogos, que es un postdoc, y 2 estudiantes de doctorado. En fisiología celular es un investigador, una doctora en óptica y un estudiante de doctorado en ingeniería mecánica. En neurología, ella es doctora en física médica, él es biólogo y ellos son médicos. O sea, ha tenido proyectos de más de como 6 millones aquí de pesos para hacer este proyecto, ya lo llevamos. En la parte de la oximetría retinal somos casi los mismos, es un estudiante de maestría que acaba de entrar, con 3 médicos que han permitido hacer los estudios. Bueno, todavía estamos viendo que nos den dinero y los metimos a programas nacionales, a ver si lo aceptan. Y antes de terminar, ya terminé, el estudio, ¿por qué mencioné que Japón está sacando, no lo permite sacar, el proyecto BRAIN, que es un acrónimo de algo diferente, lo puso Obama, a ver si Trump no lo quita, como lo que está haciendo, y lo que quieren estudiar ya es la conectividad cerebral. Y Europa también tiene un proyecto multibillonario, que serían miles de millones de euros para hacer esto. Es una manera excelente porque si se logra hacer esto y ver cómo se piensa y se interactúa de manera rápida, la interfaz de cerebro-computadora es trivial. Te pones un casquito o parte de un casco y estás controlando cosas simplemente pensarlas. Esa es la manera de llevar realmente lo que se hizo en las películas de Firefox con Clint Eastwood hace muchos años y demás, de ponerse un casco, leer lo que se piensa y hacerlo. Por eso es tan atractivo para los diferentes países, que a diferencia de los mexicanos, que somos muy pedestres para presentar los proyectos y decir lo que queremos, sino somos incautos allí. Los gringos realmente lo que les interesa es un casquito para los militares que controlan los aviones y los tanques. El pretexto que usaron fue la conectividad cerebral, los problemas neuronales, Alzheimer y todo eso. Entonces, hay mucha gente trabajando en esto. Instrumentalmente es relativamente sencillo, la parte complicada es problemas de esparcimiento. Hasta donde recuerdo no hay mucha gente aquí trabajando en esparcimiento, no hay gente de CISES, pero hay algunos modelos muy simplificados de lo mismo que hacen que se podría aplicar a este campo. Bueno, con eso termino, muchas gracias y... pues sí. No, el juguete que es el oxímetro, espero que todavía esté conectado. Lo acabo de terminar un estudiante de mi oxímetro. Es esencialmente un oxímetro, la primera evolución que tenemos y todavía está funcionando esto. Si no está desconectado, ahora se está conectando. Se puede hacer de manera remota, está la computadora midiendo y esto, si
problema se queda mal, ya me queda mal. ¿Verdad? A través de Arduinos y Shields se puede ver la oxigenación y el... Tengo que picarla bien. No, con el dedo lo único que está haciendo es un oxímetro para ver si está latiendo. Nada más que para... A ver, acá. Sí. Ahí se lanzó. Data 8. Entonces, del lado izquierdo tienes el pulso o qué es? Lo que está del lado izquierdo es la oxigenación. Ah, Y ese es el pulso que cambia y se ve ahí la señal. y abajo. Todavía está, las ecuaciones no son las correctas, pero al menos está el aparato ya con wifi, bluetooth y no sé qué tanto. Ahí está la saturación de oxígeno y ritmo cardíaco, más o menos. La idea detrás de esto es lo que decían los resonadores, que está, sé que ver más o menos cómo está. Llevarlo al hospital para trabajar esto y tratar de encontrar una manera, lo más seguro es a través de la ventana de observación, afuera toda la electrónica, adentro fibras ópticas, impresión 3D y vidrio, para medir la oxigenación de los niños cuando están adentro del resonador. Y por eso más o menos conocemos el parte. Ahora sí, a ver, para preguntas, si quieren jugar con eso, está bien divertido. ¿Preguntas? ¿Preguntan claro o están dormidos? No, está muy interesante. Yo diría el desarrollo de, digamos, de esta tecnología, y tú mencionaste San Enrique Castro, porque Terahertz, que es una banda que está más obviamente en las ondas de radio, ¿cuál es? Hay un auge en ambas, ¿no? ¿No tienen problemas semejantes como fuentes de detectores digamos, la oximetría ya está muy... El problema de todas las profesiones, por eso, digamos, tenemos la primera generación de estudiantes en la maestría de biomédica. Somos varios, 140 y tantos, somos como 15 investigadores que hemos logrado traspasar y tener la aceptación de médicos, biólogos, principalmente médicos. El problema que tiene esto es que los médicos retienen. Digamos, el oxímetro de dedo ya lo creen y lo compran. El problema, la resonancia magnética, el problema que tuvo al principio, porque se llamaba resonancia magnética nuclear, pero como sonaba la palabra nuclear, lo asociaban a la Guerra Fría y todo eso. Cuando le quitaron ese nombre, la gente lo compró. El problema de esto de las imágenes cerebrales, trabajo con neurólogos, esto de neurología, y lo ven como ciencia oscura, estás idiota, eso no es cierto. ¿Cómo vas a poner oxímetros en la cabeza y decirle lo mismo que hace personal? Son médicos, no son eso de la ciencia médica, bueno, a ver la cámara, porque no es ciencia, desde tu punto de vista. Si le doy una pastilla a una persona, le doy una aspirina a otro, le doy aspirina a otro, le quito la cabeza, se la doy al otro seguramente. No va a funcionar, se parece que hay un ibuprofeno, paracetamol y demás. Realmente es un problema estadístico. Cualquier artículo que no lleve estadística en el campo médico, que se publica como un orden de magnitud, por encima de lo que publicamos aquí, no se acepta. Tiene que llevar necesariamente un estudio estadístico. Que yo me tocó ver un artículo de funciona el 33%, el otro 33% no funcionó y el otro 33% se escapó. Probaron en 3 animales. Es un campo muy complicado de trabajar, que tiene aplicabilidad, y ahí tengo todas las charlas del congreso del MEXNIS. Es una reunión que se hace cada 2 años y cada vez tiene un mayor auge por las capacidades. Mucho de lo que hacen esos instrumentos se puede hacer de manera remota, no llegar a la resolución tan exquisita que requiere el resonador, pero es mucho más sencillo, mucho más portátil, y algo más se vuelve matemático más que instrumental. Hay diferentes maneras de hacerlo, y está empezando a combinar, por ejemplo, lo que se hace aquí mucho de espeque, lo combinan con esto, y está empezando a dar mucha más información, principalmente con IPAM, son 16 estudios, cerebros de niños, de desarrollo y cómo realmente cambios conformales hasta los 18 años más o menos. Entonces, ese tiene un problema. El problema que tiene Terahertz es todavía un poquito más complejo, porque ahí nosotros, investigadores, ni siquiera entramos. ¿Por qué? Porque nos gusta ver ecuaciones y
encontrar soluciones para todo el punto A, punto B y demás. Las pocas cosas conocidas es la relación más intensa del universo en relación cósmica del mundo a 1.4 milímetros, que son alrededor de 300 GHz. La segunda fuente más intensa de radiación del universo está en la banda submilimétrica o terahertz, el infrarrojo lejano. Es exactamente lo mismo, porque va de 100 GHz a 10 terahertz, o de 1 milímetro, de 30 micras a 1 milímetro. Eso no es, está ya por el polvo interestelar, que está alrededor de 10 Kelvin, es la interacción la zona que emite. Conocemos tampoco cuál es la interacción con los humanos, la interacción con la atmósfera y demás. También lo voy a decir en voz alta, no soy creyente del calentamiento global como está manejado por los políticos. Sí está, pero es el sol que responde a esas cosas. Si el sol y los estornudos nos da neumonía cruzada. Si te duele la panza, tenemos una teoría impresionante, pero el sol es el que domina, entonces los cambios gaseosos toman en buena medida estos cambios climáticos y siguen la secuencia si hay una interacción, pero muy pequeña según yo. Y mucho tiene que ver con esto de los terahertz, es un campo muy poco estudiado a nivel mundial, esto de resonancia magnética, al menos en Harvard, en Los Ángeles, en algunos centros ya empieza a ser aceptado, empieza a ser utilizado, y ya cuando los grandes maestros, también por ejemplo la clínica Mayo en Rochester, Minnesota, que están empezando a utilizar, ya va a tener una óptica que no entra en los médicos. La idea es que, bueno, la invitación es, entrenle porque va a haber necesidad, nosotros tenemos el centro del país, pero de este lado también va a haber necesidad de hacer muchos desarrollos. El centro fuerte de neurociencias, por ejemplo, el de Querétaro, de Leonardo, nuestra Harmony, y eso es resonancia magnética, es radiografía y resonancia magnética, lo demás no ni se ve. ¿Por qué? Porque las matemáticas son tan triviales, ¿qué sentido tiene? En el sentido de relación de vida, pero a la hora de que se metas con esparcimiento, el problema se vuelve soluble y no le entra, porque está muy difícil. Entonces, son dos problemas. Primero, a mí mis interacciones, ya he trabajado con neurólogos y bueno, se juntaron los dos proyectos, el de Zucca, con la interacción que tenía y la capacidad que tengo junto con los chicos que me ayudan de hacer instrumentos. Una pregunta, con respecto al estudio de ¿qué potencia es la óptima para no dañar la neurona? ¿Con qué potencias promedio se puede trabajar? Y para el ojo, también con qué potencia sin dañarlo. Vamos a ver, para el ojo estamos usando un láser, estamos usando LEDs. Todavía con láseres. Lo metimos de contrabando, otra vez está grabado y lo van a subir a la red, pero se hicieron estudios preclínicos primero en nuestros ojos con algunos pacientes que aceptaron hacerlo, pero los niveles están muy por abajo de los umbrales de daño potenciales. No se forma imagen, a diferencia de la mayoría de los instrumentos ópticos que tienen fondo de ojo, que iluminan punto a punto y se hace un barrido, aquí la radiación se va en todo el fondo de ojo. Es complementario, no estamos haciendo imágenes con fondo de ojo, lo que estamos haciendo es integración de toda la iluminación en el fondo de ojo. Y respecto al cerebro, a las imágenes, normalmente se usan láseres a lo máximo 10 miliwatts. Para estar dentro, esa parte está bien normada en cuanto a láseres y en cuanto a LED. Ahí se usa la norma ANSI, que es la Z136 y más, que es el uso de láseres, que en México existe cero norma, hay una norma sugerida para el uso de láseres, que es una mala traducción de la Z136 capítulo 1, son 9 capítulos, entonces no tenemos normatividad de láseres. Podemos hacer lo que queramos, está en nuestro nivel, pero son del orden de miliwatts lo que se requiere. Y por ejemplo, ahorita como tiene su equipo portátil, comparado con lo que existe comercialmente, ¿han hecho la comparación económica? ¿Sale más económico, digamos, así como ya está fabricado con respecto a lo que hay? Este de acá salió carísimo porque lo que tienes aquí es un Arduino, que son baratos, comillas, con un chip que se desarrolló en la India, un reloj para portarlo y una serie de tarjetas de Wi-Fi y demás. No está integrado, eventualmente tenemos a Yerina hoy la capacidad de hacer todo en circuitos integrados. Está la Laboratorio Nacional de Electrónica y la panadería, ¿no? Microelectrónica, que son 10 micros. Se llama panadería porque están los segundos soviéticos, si me dicen la panadería. Sí.
con nanoelectrónica, que realmente son 800 nanómetros, casi una micra. Está muy lejos de desarrollarse el trabajo de 120 micras, pero al menos circuitos integrados se podría hacer todo miniaturizado. Ahorita, obviamente, hacer prototipos es muchísimo más caro, pero hacerlo a escala. a escala No y mucho. la capacidad de poder hacer todo de manera integrada. Talleres ópticos, que bueno, sigue habiendo 3 y medio talleres, no ya 4 porque hay 2 medios, sí está el CIO, está el del INAOE, la mitad de la UAP y el que no sé si está usando la Secretaría de la Defensa, pues son todos los que hay. SAIS ya no tiene su planta aquí, no está el Parque Castro, que también está, pero hay muy pocos talleres ópticos. Pero se podría hacer subcontratar a alguien para hacer toda la inyección de plástico. La idea es que sea barato y el oxímetro retina terapia, la idea es dárselo a un profesional de salud, una enfermera, ni siquiera un médico, y ponerle una pequeña webcam para hacer una imagen mala de fondo de ojo, para que se haga el tamizaje. La idea no es hacer un estudio, no es hacer un sistema comercial, es un sistema muy económico que haga una prueba simple que evalúe el riesgo de enfermedad. Entonces, la misma idea, desde el punto de vista, ya teniendo el oxímetro, conociendo las ecuaciones y todo esto, es utilizarlo uno u otro, o decir, observar cómo funcionaba. Lo bonito es hacer instrumentación. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo quisiera hacer una más, si se puede. Es este problema de difusión o esparcimiento en tejidos. Es un problema que se encuentra en muchas áreas, microscopía es una de ellas. Y sí, es efectivamente muy complejo. Y la pregunta es, tú decías que en CICES trabaja en Scattering. ¿Hay alguien más acá en México que esté abordando? Porque parece que es un problema importante ahora en Soy ingeniero, bueno, está Mochan medianamente con todos y sus cosas Fernando, también hacen problemas, realmente es un problema, no sé si puedo decir nombre, pones aquí en voz alta, pero también trabaja en problemas, no sé, también entre otras, es muy poco de las personas porque creo que en óptica es el problema más complejo que existe, porque no hay institución única y requieres poder de cómputo, porque no hay institución exacta, no puedes hacer aproximaciones como que se hace en la ecuación de onda y se acabó. Tienes que usar todas las soluciones más completitas. Y en ocasiones, si son muy pequeñas, tienes que ir más abajo. Entonces, es un problema de escape inverso, digamos, es un problema inverso. Es un problema inverso. Mal solucionado. Mal planteado. Ya, Entonces, lo que se hace, la aproximación que se está haciendo, regularmente los estudios hacen Monte Carlos o equivalentes ligeros. La aproximación que se está haciendo en el INAOE con Felipe es hacer un mapa de color de las longitudes de onda y suponer los diferentes escenarios, porque no son infinitos. Hay ciertos crosovers y demás, y modelarlos de tal manera que ahora que mires, te vas para atrás y ves a cuál toca. Entonces ahorita es un problema, por eso es tanto poder de gente que está trabajando, porque lo que estás haciendo es un mapa en el cual ya no tienes que resolver punto a punto, sino ya resolviste todos. O sea, la señal que tengo, ¿cuál es? Ahora, ¿a cuál le corresponde? Una aproximación diferente, pero tarda mucho tiempo en construir este mapa, porque el modelaje, ahorita, el modelo más completo que se ha desarrollado son de 7 capas. Para llegar a estudiarlo son, creo que 15 capas reales que hay físicas biológicas, pero nada más el modelo basta 7 capas. Y si pones una capa, las cosas cambian radicalmente. No radicalmente, no sí hubo un cambio, en particular cuando se metieron los meninges con mayor cuidado y se dividió en 3 pedazos como naturaleza. El resultado fue muy distinto. Bueno, vamos a agradecer a nuestro doctor Treviño.